Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 8:37. Gracias a Pablo Arosemena Marrio, de Ministro de Economía y Finanzas, por atendernos telemáticamente. Ministro, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio, gracias por la invitación. Un saludo muy cordial para ti, para toda la cabina y todos tus seguidores y radioescuchas. Gracias a usted por la gentileza. A ver, empiezo con preguntarle sobre una alerta que en las últimas horas ha generado el Consejo Nacional Electoral. Hay declaraciones del vocal José Cabrera en el sentido de que el Ministerio de Economía y Finanzas no ha entregado los recursos para la organización del proceso electoral, que hay cuestiones urgentes, como por ejemplo recursos que hay que entregar al Instituto Geográfico Militar para impresión de papeletas y otro tipo de situaciones vinculadas al proceso. ¿Qué está pasando con este tema, ministro? Nos hemos reunido tanto con la presidenta del Consejo Nacional Electoral como con el consejero que mencionas, y todo ha sido conversado y los recursos fluyen en la medida de las necesidades que tiene la institución para poder organizar las elecciones. Así que la ciudadanía puede tener la tranquilidad de que desde el punto de vista de los recursos, cumpliendo la disposición del presidente, han sido asignados de forma oportuna. ¿Usted garantiza entonces de que no habrá dificultades presupuestarias para la organización de las elecciones anticipadas del 20 de agosto, ministro? Así es, desde el punto de vista de lo que le compete al Ministerio de Economía y Finanzas, que es asignar los recursos, eso se lo ha realizado y se lo va a seguir realizando, porque no es que se aplasta un botón y aparecen los recursos, que de por sí pues son escasos, pero existe el mecanismo para poder irlos entregando. Ya se han entregado más de 31 millones de dólares la semana pasada, hasta la semana pasada, y en esta semana también se van entregando otros recursos conforme el propio Consejo Nacional Electoral va subiendo las reformas. Si no suben las reformas no se lo puede hacer. Reformas al presupuesto por justamente las elecciones anticipadas. Y que puede haber la tranquilidad de que esos recursos que han sido ya definidos están siendo asignados como corresponde. ¿Y cómo asume entonces este tipo de declaraciones de funcionarios del Consejo Nacional Electoral, ministro? Creo que a veces los asesoran mal y se adelantan a decir algo sin realmente conocer en detalle, pero lo importante y lo de fondo es que las soluciones están ahí. Tenemos un Ministerio de Economía y Finanzas que se ha empeñado en trabajar en una estrategia de orden fiscal y ante los recursos escasos se ha podido priorizar cada una de las distintas actividades que tiene el país, desde temas de seguridad, temas de las emergencias por desastres naturales y ahora el tema de las elecciones anticipadas, donde se requieren recursos que no estaban previstos para este momento, pero se ha hecho la reasignación correspondiente para poder priorizar estas elecciones. Correcto. Ministro, eso por un lado, y usted acaba de clarificar que se ha entregado recursos y que se van a seguir entregando recursos para que no se ponga en riesgo el proceso electoral de agosto. Lo segundo, las municipalidades aseguran que va a haber una reducción de las rentas que les entrega el gobierno central. Entiendo que 122 millones de dólares menos. ¿Es cierto eso? Te diría tres cosas. Lo primero, se asignan recursos conforme la ley, no conforme a la discrecionalidad o la presión política de algún actor político. Entonces, primero es qué dice la ley. Lo segundo, y luego expando sobre cada uno de estos temas, he realizado la mayor asignación de transferencia de recursos para los GAT, 385 millones de dólares adicionales, lo cual representa un incremento del 14%. Y por último, este gobierno también ha saldado deudas históricas con los GATs, deudas que eran desde el 2015 en adelante. Pero vamos al meollo del asunto, al tema del momento, porque mientras unos estamos haciendo patria, otros parece que siguen tratando de hacer política, y política de la mala. Esto es muy claro. El artículo 192 del Código Orgánico de Organización Territorial y Autonomía y Descentralización, el COTAD, establece que los gobiernos autónomos descentralizados, juntas parroquiales, municipios, prefecturas, son partícipes del 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los ingresos no permanentes. Cuando hablamos de ingresos no permanentes, nos referimos específicamente a los ingresos petroleros, por un lado. Y por otro lado, el artículo 118 del Código de Planificación Financiera, el COPLAFIP,
dice que cada 4 meses se tiene que revisar esas asignaciones, porque el precio del petróleo no es que en el mundo se define en el mes de enero y se mantiene así durante 365 días. El precio del petróleo es volátil. De hecho, y aquí hago un pequeño paréntesis, en octubre del año pasado, cuando trabajábamos en la Proforma y recibimos mucha crítica y presión por parte de la Asamblea porque querían que pongamos un precio del petróleo de 85 y de 95. Y les decíamos que eso era un disparate, porque lo que sí sabemos es que el precio es volátil y por lo cual hay que ser prudente proyectando ese precio. En cualquier caso, durante el primer cuatrimestre de este año se ha registrado una menor cantidad de ingresos, sobre todo los ingresos no permanentes, ingresos petroleros. Entonces, por ese específico motivo, como manda la ley, las asignaciones para los gobiernos autónomos descentralizados, por concepto del modelo de equidad territorial, para este segundo cuatrimestre tienen una reducción del 5.6, porque está en la ley. No es un tema que dependa de la discrecionalidad de la autoridad, ni tampoco que dependa de la presión política de algún gremio. Es algo que está en la ley y tiene un sentido. Si hay más renta petrolera, se distribuye más. Si hay menor renta petrolera, se redistribuye menos. Pero el Estado no puede distribuir recursos que no existen. Entonces, ¿de dónde surge este reclamo de las municipalidades, ministro? A todos y todos tenemos acceso a poder enterarnos en la ley. Y luego, con respecto a los ingresos no permanentes, los petroleros, creo que prácticamente todos los medios del país y a nivel internacional también se tiene cobertura de cuál ha sido el desempeño de la renta petrolera. En resumen, ya hemos anticipado desde varios meses atrás que los ingresos petroleros este año, por concepto de cambios en el precio, tienen un golpe de más de $1.000 millones menos. Es decir, que de lo que estaba proyectado, $1.000 millones menos. Y el año estamos por la mitad, digamos. Esto puede ser más o menos en función de qué sucede con el precio, también la producción. Entonces, ahí es algo bastante sencillo de entender desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista del sentido común. Mayor renta petrolera, se asigna más, hay mayor participación para los GATS por ley, menor renta petrolera en el sector público. El tema de la consulta popular, lo del Yasuni, en el caso de que ese petróleo quede bajo tierra, ojo que uno de los principales impactados es la ciudadanía, pero a través de los GATS, porque justamente van a recibir ellos menos recursos de renta petrolera. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Cuidado, la gente piensa de que no es que el precio estaba alto, entonces me tienen que dar todo el año con respecto a un precio alto. No, esto es un tema que que día a día cambia el precio y que por ley cada cuatrimestre se hace una revisión, una reliquidación, que puede ser para arriba o para abajo en función de qué haya pasado con el volátil precio del petróleo. Entonces yo diría, técnicamente esto es algo muy sencillo de analizar, es algo de sentido común, pero nos parece que habrían algunos actores políticos que están tratando de hacer la política gremial y tratando de agarrarse de algo que no corresponde, porque el Estado no puede distribuir recursos que no existen. Ministro, sobre el tema justamente petrolero, usted acaba de señalar que obviamente hay una reducción del precio a nivel internacional y eso incide en los ingresos que por ese rubro debe recibir la caja fiscal. Habla de $1.000 millones menos. ¿Cómo se va a suplir o cómo se está supliendo esa falta de $1.000 millones? Sí, ahí te hago dos reflexiones. La primera, tal vez yo para poder cerrar el tema anterior, fíjate que del 2021 a la fecha, sumando y restando, las transferencias a los GAT han crecido, como te decía, en $385 millones, 387, lo que es lo mismo el 14% de incremento. Entonces, digamos, no puede ser la ley del embudo, ¿no? Que cuando sube la renta petrolera y por lo tanto por ley hay mayores asignaciones, pues ahí no pasa nada, pero resulta que si la renta petrolera cae y por lo tanto se reduce una asignación, entonces ahí queremos hacer política. Entonces, tenemos que ser muy serios con eso, primera cosa. Segunda cosa, también no quiero dejar de reiterar que desde julio del año pasado, cuando entramos a manejar economía y finanzas, hace ya 11 meses, hasta la fecha, hemos venido pagando un cronograma de pagos de deudas
del gobierno con los GATS, pero eran deudas del año 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. Es decir, hemos estado pagando deudas de 7 años atrás del gobierno con los municipios y con las prefecturas. Esto se ha venido haciendo mes a mes y eso es importante destacar. Ahora, con respecto a lo que plantea, teniendo menor renta petrolera, ¿cómo haces para cuadrar los números? Mira, un par de cosas interesantes. Lo primero tiene que ver la presión del pago de deuda que hay en el presupuesto. Entonces, ahí hemos hecho varias cosas, pero destaco dos. Renegociamos la deuda con China, que lo que hicimos fue básicamente con dos créditos, el crédito con CDB, China Development Bank, el Banco de Desarrollo de China, y el Exim Bank, el Banco de Exportación e Importación de China, eran créditos de gobiernos anteriores, pero eran muy onerosos, le quitaban oxígeno a la República del Ecuador, nos quitaban mucha liquidez. Entonces renegociamos durante 9 meses, esto sucedió ya el año pasado, bajamos la tasa de interés, aumentamos los plazos, consecuentemente los pagos se hicieron más chicos y la garantía de esos pagos más pequeños quedó liberada proporcionalmente, con lo cual el beneficio para el Ecuador fue de 1.400 millones de dólares en flujo de caja, en plata que no tengo que conseguir para pagar ese crédito, porque ahora me veo aliviado. Eso fue una cosa que hicimos para ir compensando estos golpes de menos recursos por otro lado. Y luego lo otro que hicimos fue el canje de deuda por conservación de naturaleza. Luego, si quieres, seguramente conversamos algo más de esto, donde, en resumen, desde el punto de vista de la deuda externa, de la deuda pública, se generó un ahorro de 1.000 millones de dólares. Se recompraron en el mercado, no el Ecuador, pero una operación como sucedió, 1.600 millones de dólares por 600 millones de dólares, generando un ahorro de 1.000 millones. Entonces, estos dos elementos han servido para bajar esa presión. Se han hecho otras cosas también, como la focalización del subsidio al combustible del sector industrial camaronero, que ha liberado anualmente como 220 millones de dólares. Entonces, son algunos elementos los que se han ido haciendo para compensar. También recuerda que nosotros, en una estrategia de bajar impuestos, el año pasado bajamos del 5 al 4% el ISD. En ese impuesto en particular aumentó otros impuestos. Impuestos a consumo especial, a productos de consumo masivo que se venden en tiendas de barrio, también tasas turísticas, Ecodelta, Ecuador Potencia, aranceles a las baterías de litio, que era el 25% del 0%, a más de casi 700 partidas arancelarias, pero menciono eso porque fue, digamos, el más reciente. También hice a las armas y municiones para empresas de seguridad privada del 300 al 30%, el IVA en feriados, entre otros, y ahora pues lo que hemos planteado en la Corte Constitucional de bajar el impuesto a la renta a la clase media y bajar el impuesto a los microemprendedores, a 500.000 de microemprendedores. Claro, y le preguntaba, esa falta de 1.000 millones de dólares, ¿cómo la van a suplir? Sí, entonces, con lo que te venía comentando, ya habiendo renegociado la deuda con China, son 1.400 millones de dólares menos en flujo de caja que ya se generó de beneficio. Ahí hay 1.400 millones de dólares. Entonces, por un lado. Por otro lado, te decía 1.100 millones de dólares, 1.000 millones de dólares en ahorro de la deuda, del stock de deuda pública. También te libera presión, por un lado. Luego está el tema del subsidio del sector industrial camaronero, 200 millones de dólares anuales. Entonces, va sumando y se han hecho algunas cosas que han ido liberando. Y luego la estrategia de, en ciertos impuestos, como los que te he comentado, que el año pasado se han bajado, eso ha permitido aumentar la recaudación como sucedió el año pasado. Entonces, eso es lo que estamos haciendo por el lado de ingresos, por el lado de gastos. También digamos que en la reforma tributaria enviada a la Corte Constitucional hace ya casi un mes, planteamos bajar impuestos a clase media y microemprendedores, pero es una reforma responsable, técnica, justa, Fabricio, porque se compensan los recursos que se bajan. ¿De qué forma? Tienes un impuesto a las empresas de pronósticos deportivos, de apuestas, y tienes la eliminación de la exención del IVA cero a los servicios de espectáculos públicos, entre otras cosas. Entonces ahí también tienes una buena parte de generación de recursos que sirven para compensar esa medida, que es justa, técnica y equitativa. Me refiero a bajar impuestos a la renta de la clase media a más de 340.000 familias.
Ministro, ¿y qué pasa en cambio con el tema tributario? Porque ahí también hay una, digamos, reducción de los ingresos por las consideraciones que usted acaba de señalar. Sí, mira, en el tema tributario nosotros lo que estamos planteando, lo que ya hemos enviado a la Corte Constitucional y estamos a la espera de la definición, es la reforma tributaria y el tema de las zonas francas. Específicamente en la reforma tributaria son alrededor de 200 millones de dólares que en vez de que los reciba el Estado, se quedan en la sociedad civil, en la familia ecuatoriana, en el bolsillo de la gente que nos está escuchando, principalmente a través de 340.000 personas que pagarían el impuesto a la renta. Por dar un ejemplo concreto, de pronto alguien nos está escuchando, un profesional, trabaja en relación de dependencia, trabaja en una empresa, gana $1.900 mensuales, salario bruto, actualmente le hacen retenciones para el pago del impuesto a la renta. Con la propuesta que hemos hecho, esa persona ya no le harían ningún tipo de retención, con lo cual automáticamente, tan pronto como en el mes de julio, pudiera ver cómo le aumenta su salario neto de forma proporcional. Otro ejemplo, una persona que tenga un ingreso mayor, $2.400 mensuales, actualmente le hacen una retención fuerte, paga $1.000 de impuesto a la renta anual. Con la reforma tal como lo planteamos, si no tiene cargas familiares, pagaría el 20% del valor, y teniendo 2 cargas familiares, que es el promedio nacional, pagaría 0 de impuesto a la renta. Entonces, evidentemente esa plata, al quedarse en el bolsillo de la gente, no es que se quede en el bolsillo de la gente, la plata gira y genera consumo, genera venta, genera producción, genera empleo. Esa es una buena parte de lo que está en esa reforma tributaria, que insisto, ya va para un mes, y es importante que esto se viabilice para el beneficio y por la urgencia del bolsillo de la gente. Hemos dicho, no hay nada más urgente que ponerle plata en el bolsillo de la gente, por un lado. Y por otro lado está el tema de las zonas francas. Ahí no tienes un impacto fiscal, en el sentido de que la empresa que se va a constituir ahí en el espacio geográfico de una zona franca, que tiene incentivos tributarios robustos, 0 impuesto a la renta hasta por 15 años si está ubicado en una zona fronteriza, y 0 tributos al comercio exterior. Estamos hablando de aranceles, de ICES, de ISD y de IVA, mientras dura esa zona franca. Pero todo eso existe con miras a la exportación y para una nueva inversión. Es decir, no es para, lo importante es que el país acceda a inversión extranjera o inversión nacional, pero en nuevos proyectos de producción de bienes o servicios, empresas de software que exportan, empresas también que exportan creatividad en el mundo de las agencias de marketing, etcétera. Es muy amplio lo que se puede generar desde una zona franca ya en las circunstancias modernas como lo hemos planteado. Nos hemos basado en las mejores prácticas internacionales de República Dominicana, Costa Rica, Uruguay y Colombia. Entonces, agarrando lo mejor que hay en estos países, estamos planteando una alternativa que es muy positiva, que esa pues no es que tiene un impacto, y la otra, la reforma tributaria, como te comentaba, se compensa dentro de su propia reforma en buena medida con los impuestos a los pronósticos deportivos que te comentaba, y también eliminando el IVA cero a servicios de espectáculos públicos que no son pues servicios de primera necesidad, como servicios de salud o alimentación o bienes de alimentación, que es lo que en cualquier parte del mundo sí está exento de IVA, como en el Ecuador también, y no es la excepción. Ministro, y muy puntualmente para cerrar, pregunta directa: ¿hay o no un riesgo sobre la soberanía de las Islas Galápagos a propósito de la polémica que se generó el último fin de semana? Ninguno en absoluto. Gracias por la pregunta, porque es súper importante. El gobierno ratifica la soberanía sobre las Islas Galápagos, como no pudiera ser de otra manera. Entonces, lo que se ha hecho es un canje de deuda por conservación. Hemos ahorrado plata en la deuda externa, lo cual es bueno para todos los ecuatorianos, pero lo más importante es que se generan recursos, alrededor de $400 millones en el tiempo, para beneficio de la conservación de la Reserva Hermandad en Galápagos. Esto ha sido reconocido en todas partes del mundo. Es creo que la noticia positiva más importante del Ecuador de los últimos años. Es una noticia que habla bien del Ecuador. No solamente es la operación de este tipo más grande del país, sino a la fecha, mañana saldrá otra más grande, pero a la fecha es la más grande a nivel global. ¿Y por qué se crea un fideicomiso en un paraíso fiscal como es el estado de Delaware en Estados Unidos, ministro?
son recursos privados, ahí no hay plata pública. Entonces, si gente extranjera quiere poner recursos al servicio de la protección de la Reserva Hermandad de las Islas Galápagos, donde en el directorio, donde se define cómo se van a utilizar esos recursos, manda el Ecuador, lo lidera el Ecuador, solamente es en beneficio del Ecuador. Solamente el Ecuador define de forma soberana cuáles son los proyectos de conservación que se admiten. Entonces, a buena hora que se logre canalizar recursos del extranjero, pero para ser más preciso todavía con respecto a esta institución que congrega a 11 miembros en su directorio, me refiero al Galápagos Life Fund, es una entidad privada, las inversiones vienen de fundaciones, no implican en absoluto fondos públicos, tiene 11 miembros en su directorio, 8 son ecuatorianos, los representantes ecuatorianos son el Ministerio de Ambiente, Ministerio que es el que preside el directorio, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Producción, tienes el Consejo de Gobierno de Galápagos, obviamente, tienes la Asociación de Pesqueros Artesanales, tienes la Academia, puntualmente está la Universidad de San Francisco de Quito, está la Cámara de Turismo de Galápagos, entre otros. Entonces, es algo transparente que genera la participación y la gestión responsable para beneficio de los ecuatorianos y del mundo, que es tener unas Islas Galápagos o una reserva hermandad debidamente protegida. Eso es algo que a nosotros no podemos pues permitir que algunos actores políticos, tal vez con desconocimiento, puede ser, o algunos ya con mala leche, también puede ser, quieran un poco confundir. Pero esto es bastante claro, son 450 millones de dólares que en el tiempo van a estar para la conservación de Galápagos, son 198.000 kilómetros cuadrados la Reserva Marina Galápagos y la nueva Reserva Hermandad, que son protegidos con los recursos. Estamos hablando de 2.500 especies marinas que son protegidas. Así que es algo muy positivo y nos da gusto haber encontrado un mecanismo transparente para poder blindarlo de influencias políticas y asegurarnos que por mucho tiempo por venir los recursos se destinen exclusivamente a la conservación y la pesca sostenible. Correcto, ministro. Gracias por estos minutos. Hemos tenido ahí alguna interrupción de conexión en algunos tramos, pero ahí salió la entrevista. Muy amable, ministro. Gracias. Gracias a Pablo Arosemena, ministro de Economía y Finanzas, ha garantizado que habrá recursos para la organización del proceso electoral, que se ha entregado más de 30 millones de dólares y que se seguirá entregando conforme el CNE haga las reformas presupuestarias que correspondan de acuerdo a las necesidades de la organización del proceso electoral, asegurando que el Ejecutivo garantiza presupuestariamente el desarrollo de las elecciones anticipadas del 20 de agosto. Por otra parte, ha aclarado que el recorte de rentas para los gobiernos locales tiene que ver con la reducción de los ingresos petroleros y también tributarios, y ha negado que haya algún tipo de riesgo a la soberanía de las Islas Galápagos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.